Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Piedradita, estudiante del curso de Imagenología Especial en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy vamos a hacer una presentación sobre los medios de contraste y vamos a realizar como un recorrido junto con mis compañeras, las cuales voy a presentar en estos momentos. Cada uno va a exponer un tema y vamos a dar inicio a esta presentación. Primero voy a presentar a mis compañeras. Está Emily Dayana Estrada, está Sara Giraldo, está María Fernanda Cárdenas y está Mayra Alejandra Meneses. Vamos a dar como un recorrido un poco sobre los medios de contraste y todas las técnicas de asepsia, venopunción, así como la identificación de generalidades de medios de contraste, qué tipos de contraste vamos a tener, cómo se debe aplicar la técnica aséptica antes de realizar un proceso para un estudio de imagen. Vamos a conocer los tipos de implementos como serían sondas para administración de medios de contraste, las vías y los insumos que vamos a necesitar en estas actividades. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con la presentación. Bueno, entonces, como les venía diciendo, mi nombre es Giovanni y voy a hablarles un poquito sobre los medios de contraste y qué tipos de estudio de medios tenemos. ¿Listo? Vamos a explicar primero qué son los medios de contraste. Para realizar estudios radiológicos, la gente ideó la forma de resaltar estructuras a través de líquidos, bien sea viscosos, después como medios de aire. Formas fueron ideadas para poder resaltar estructuras que se vieran a nivel de los estudios que se hicieran, como de tomografía, radiografía y resonancia, así como estudios de fluoroscopia. Bueno, se utilizan medios de contraste que son sustancias administradas por diferentes vías en el cuerpo. Estas sustancias vienen compuestas por moléculas que son encargadas de diferenciar los órganos y aumentando así su densidad. Los medios de contraste los podemos clasificar en positivos, que son no iónicos, como sería el caso del yodo y el sulfato de bario, así como también los negativos, que serían en este caso pues como el aire. Vamos a decir que obviamente cabe recalcar que son radiopacos. Estos son los que son por absorción por medio de los rayos X y por lo tanto se pueden visualizar como en color blanco. Y en el caso de la resonancia magnética tenemos gadolínio, el que hace que las partículas cambien las propiedades para así mejorar la calidad de la imagen. Bueno, aquí damos por finalizada esta parte. Vamos a continuar con la siguiente compañera que nos va a hablar un poco más sobre el tema. Listo. Hola, mi compañera es Sara. Voy a compartir. Espérenme. Bueno, voy a hablar de las vías de administración de los medios de contraste, de la función renal, la creatinina y la tasa de filtración clorhumeral. Bueno, como mi compañero explicó, los medios de contraste son sustancias que se introducen en el organismo antes de realizar una prueba de imagen. Estos ayudan a diferenciar mejor los órganos y los tejidos y permiten ver con más precisión si los órganos pues están sanos o hay alguna lesión o enfermedad. Existen unas vías de administración para pues administrar estos contrastes. Está la intravenosa. Esta es la administración de sustancias líquidas que se hace pues por medio de una vena. Está la intraarterial.
que se hace pues por medio de la arteria. Está vía oral, que se toma pues cualquier sustancia por la boca, se ingiere y luego pues se procesa a través del sistema digestivo. Y vía rectal es un medicamento pues que se administra por el recto, es decir, el final del intestino grueso y a través pues del ano. Voy a hablar también de la función renal. Esto es un término que se utiliza pues como para describir el funcionamiento de los riñones. Está la creatinina. La creatinina es un compuesto químico que resulta de los procesos de producción de energía. Y está la tasa de filtración glomerular. Este es un examen que es utilizado para verificar si están funcionando bien los riñones. En conclusión, la creatinina y la tasa de filtración glomerular son exámenes que se hacen pues antes de realizar exámenes con medios de contraste, ya que este contraste se elimina pues por medio de los riñones y al no tener un buen funcionamiento de los riñones puede generar daños en ellos, como puede pues generar daños en ellos o alguna patología renal. ¿Listo? Esto es todo, ya voy a dejar de compartir para que siga mi siguiente compañera. Bueno, mi nombre es Emily. Yo hoy vengo a hablarles sobre la dosis de medios de contraste y los eventos adversos que pueden generar la aplicación del contraste. Entonces, para la aplicación de un medio de contraste existen variables para poder realizar el contraste y saber qué dosis se le puede aplicar al paciente. Uno de ellos es dependiendo del estudio a realizar, la edad del paciente, el peso y las condiciones clínicas del paciente. Los medios de contraste tienen varias presentaciones y diferentes concentraciones. Algunos son de uso oral, intravenoso arterial, así como lo estaba mencionando mi compañera Sara. Para la aplicación de contraste, entonces hay unas dosis recomendadas, algunas de ellas son para tomografía general, se recomiendan 2 centímetros por kilogramo del paciente del medio de contraste que se viene en presentación de 300 miligramos. Para tomografía vascular o cardíaca se recomiendan 2 centímetros cúbicos por peso del paciente, por kilogramo del paciente, cuando es un medio de contraste de 370 miligramos. Para estudios gástricos, que es como los varitados, se recomiendan 5 mililitros sobre kilogramo del paciente, contraste yodado o varitado de 300 miligramos. Y para resonancia, que se utilizan los medios de contraste como el gadolínio, gadoisodotarem, se recomienda una dosis de 0,1 a 0,2 milimol sobre el kilogramo del paciente. Este valor varía según el contraste que se vaya a aplicar. En efectos adversos o reacciones adversas tenemos las reacciones leves, que pueden ser de apariencia alérgica, como una urticaria leve, un prurito, edema cutáneo, y las de apariencia fisiológica, que son como náuseas, vómito, cefaleas o marea. Esas son las leves. Existen reacciones moderadas que a nivel de alergias o físicas, como en muchas partes del cuerpo, el eritema, edema facial o dolor de garganta, pero esto sin dificultad respiratorias o sibilancia o desaturación. Las fisiológicas, que pueden ser náuseas, vómito de difícil control, dolor torácico, reacción vasovagal que requiera algún manejo. Y las severas, que ya implican edema facial, dolor en la garganta con disnea, eritema con hipotensión, edema laríngeo con estridor o con hipoxia, choque anafiláctico, que viene a ser una hipotensión con taquicardia.
Las fisiológicas, que son la reacción vasovagal resistente al tratamiento, la emergencia hipertensiva, convulsiones o ya en ese caso un paro cardiorrespiratorio. Los voy a dejar entonces con mi compañera. Listo, cordial saludo. Mi nombre es María Fernanda Cárdenas Herrera y ya les voy a compartir mi presentación para hablarles los tratamientos de las reacciones adversas al medio de contraste que nos explicó pues nuestra compañera Emily Sierra. Yo hice la presentación pues en Beyond y no me deja compartir el link, pero igual aquí les muestro como el video, ¿cierto? Bueno. Ya mi compañera lo explicó, que serían las reacciones leves, moderadas y graves, ¿cierto? Para las reacciones leves, que sería como náuseas y vómitos, se pueden tratar pues con antieméticos. Y las urticarias o picazón se pueden tratar con antihistamínicos. El dolor de cabeza, analgésicos o tratamientos pues ya dependiendo del doctor que comiente. Para las reacciones moderadas, pues serían los broncoespasmos, que nos explicó nuestra compañera, se pueden tratar con broncodilatadores para que se abran nuestras vías respiratorias, ¿cierto? La hipotensión, pues la podemos tratar con líquidos intravenosos y medicamentos para elevar pues nuestra presión arterial. Para las reacciones alérgicas graves, que son como la anafilaxia, se requiere la atención médica inmediata y tratamientos con epinefrina, oxígeno y antihistamínico. Y ya para las reacciones graves, que son como shocks, que es cuando ya tenemos una reacción cardiopulmonar, necesitamos una atención inmediata de nuestro médico y se requiere también pues tratamiento con líquidos, oxígeno y medicamentos para nuestra presión arterial. Y cuando ya es en unos casos muy graves, se requiere reanimación cardiopulmonar y si no, pues, pues ya sería muy, muy grave y sería pues la muerte, ¿cierto? Y para la insuficiencia renal se requería atención médica y tratamiento con diálisis. Estas, pues como la insuficiencia renal, ya depende como de las personas, ¿cierto? Entonces, voy a dejar que nuestro video siga y ya les voy a hablar sobre las contraindicaciones para los medios de contraste. Listo. Tenemos que tener en cuenta que hay dos categorías para las contraindicaciones de nuestros medios de contraste, que son absolutas y relativas. ¿Qué nos referimos con absolutas? Que son como las que más tenemos que tener en cuenta y conversar pues con nuestro médico encargado, ¿cierto? Que estas serían como las contraindicaciones más graves, que ya es cuando tuvimos una reacción alérgica previa grave a los medicamentos de nuestro medio de contraste, que es como cuando ya presentamos los broncoespasmos, cuando ya requerimos epinefrina, ¿cierto? La insuficiencia renal grave, que es cuando una persona pues tiene ya insuficiencia renal diagnosticada, eso dice que pues ya nosotros no la podemos evacuar los medios de contraste por medio de la orina y es muy difícil ya pues como generar eso y eso ya tenemos que ver como con nuestro beneficio daño de nuestro paciente. El mieloma múltiple con insuficiencia renal, que pues ya también es como cuando esto nos puede generar algunos como unos tronquitos que ya nos causan más daño a nuestro paciente. Y el cáncer también nos generaría como más insuficiencia renal. El embarazo, que sería como en algunos casos hasta el tercer trimestre, que es lo más recomendado para que no generemos ningún daño pues al feto. Y las contraindicaciones relativas serían como insuficiencia renal leve o moderada, en la cual podemos ver que nuestro medio de contraste se puede eliminar adecuadamente por medio de la orina. La deshidratación, que esa la generamos pues como
tomando líquidos antes y después. La enfermedad cardiovascular es riesgo-beneficio dependiendo de nuestro paciente y tener mucho cuidado a la hora de administrar el medio de contraste porque ya pues puede generar reacciones muy adversas y broncoespasmos, al igual que el asma bronquial, que es otra contraindicación relativa. También tenemos alergias a los medicamentos o alimentos y cuando tenemos alergias a algunos medicamentos anteriores también podemos tener como alguna idea de que se pueden presentar ya también alergias al medio de contraste. Y tenemos que mirar, tratar con antihistamínicos antes y después de nuestro medio de contraste. Y la lactancia materna, en algunos casos, se recomienda esperar de 24 a 48 horas para poder alimentar al bebé. Y es importante que nuestro médico siempre evalúe cuidadosamente cuál es el riesgo-beneficio que tenemos al aplicar el medio de contraste. Es decir, también otras, pues como contraindicaciones son cuando tenemos los niños y los adultos, pero ya los adultos que están como en la tercera edad, porque también pueden presentar ya ni siquiera alergia al medio como que ya no han presentado alergia al medio de contraste, pero como que son los más propensos a tenerla, ¿cierto? Entonces, como que siempre hacer algunas pruebas adicionales que serían el análisis de sangre para evaluar la función renal, que es lo que normalmente nos mandan, ¿cierto? Los electrocardiogramas y las radiografías de tórax para evaluar nuestra función pulmonar y no presentemos broncoespasmos. Y ya, por ejemplo, en el riesgo-beneficio de las mujeres embarazadas, es como lo que más se mide en los niños, para mirar cuán beneficioso puede ser estos medios de contrastes, y ya pues los dejo con nuestra compañera que sigue. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Mayra Meneses y ya les voy a compartir pantalla. Tomen un momento, por favor. Listo. Entonces, yo les voy a hablar sobre la extravasación de medios de contraste y el tratamiento. La extravasación de medios de contraste se produce cuando parte o todo el medio de contraste administrado intravenosamente durante un procedimiento de imagenología médica, como lo puede ser una tomografía o una resonancia magnética, se escapa del vaso sanguíneo y se infiltra en los tejidos circundantes. Eso puede ocurrir debido a una variedad de factores como una punción venosa incorrecta, la fragilidad de las venas, la presión venosa elevada o la inyección rápida del medio de contraste. El tratamiento sería realizar observación y monitorización, pues como del lugar donde se extravasó, pues como la, la vena, elevación y compresión, aplicación de calor o frío, tratamientos tópicos y aspiración o drenaje. También les voy a hablar sobre el consentimiento informado para administración de medios de contraste. Este es un proceso por el cual el paciente otorga pues como su consentimiento para someterse al procedimiento que involucra el uso de medios de contraste radiológicos. Este proceso es fundamental para garantizar que el paciente comprenda los riesgos, beneficios y alternativas del procedimiento, así como para asegurar que tenga la capacidad de tomar una decisión informada sobre su atención médica. Eso sería todo. Voy a dejarlos entonces con mi compañero Giovanni nuevamente. Listo, ¿me escuchan? Perfecto.
Entonces, vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre la técnica aséptica para procedimientos radiológicos. Quería hacer como una aclaración después de haber hablado sobre los medios de contraste, los riesgos, y es que siempre debe haber un equipo altamente calificado y preparado para estar listos ante una reacción adversa. Más contar con los equipos para, en el caso como sería de reanimación, la medicación que debe administrarse para que la persona no vaya a perder la vida, ¿sí? Listo. Entonces, continuando con la técnica aséptica para procedimientos radiológicos, vamos a hablar que como principios básicos para evitar que la contaminación de los equipos debemos realizar un paso a paso que consiste en un adecuado lavado de manos, como lo hemos venido practicando y que se ha venido aplicando incluso más después de la pandemia, que debe ser un lavado de manos adecuado con sus momentos. La preparación de la piel, que sería el sitio pues, donde se va a realizar el procedimiento, las barreras de alta eficacia, que pues en esto ya más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, la utilización de los campos como para delimitar el área y no tener que abarcar mucho espacio, pues, el uso de antisépticos y el material debidamente esterilizado y verificado. Como mencionamos previamente, todo esto implica que el entorno debe mantenerse libre de gérmenes o agentes que contribuyan a una contaminación de todos los objetos que se van a utilizar para el procedimiento. Todo esto debe estar muy protegido, áreas incluso selladas para evitar que esos agentes ingresen y contaminen nuestro equipo. Las superficies, áreas donde se van a ubicar todos estos materiales también deben de estar debidamente limpios y manejados pues como con todas las técnicas para prevención de infecciones. Hay fluidos que de hecho se utilizan para limpiar los equipos, como toda la parte pues de higiene tiene que ver. Por supuesto el uso de guantes, bata, gorro, pijama, como la vestimenta pues que realmente el profesional debe tener, porque es que así evitaría pues de que ya su ropa, las cosas de la calle son agentes altamente contaminantes. También esto sirve porque pues definitivamente al momento de canalizar pueden haber momentos en que las venas se puedan dañar y hagan un expulsivo y esto pues obviamente también nos va a contaminar a nosotros mismos. Los equipos que se utilizan para los procedimientos guiados por imagen deben ser debidamente desinfectados. En este caso voy a hablar del equipo ecógrafo de ultrasonido. Es un equipo que se usa muy directamente con el paciente para ver la imagen y esto incluso hay en partes que utilizan preservativos para proteger el transductor para no tener contacto directo con la piel y así llevar los agentes contaminantes, porque esto sería algo repetitivo y pues no sería lo más adecuado entre paciente y paciente. Muchas gracias. Por aquí, por este lado, entonces voy a dejar de compartir para que siga mi compañera. Listo, yo voy a continuar con el tema. Y les voy a hablar del protocolo de venopunción. Bueno, la venopunción es un procedimiento invasivo que permite pues acceder al torrente sanguíneo mediante la utilización de una aguja o catéter. Para elegir el sitio de inserción del catéter, se debe pues iniciar con las venas más prominentes del paciente. Se debe iniciar de la parte distal a la parte proximal de las extremidades. En los adultos se puede utilizar las venas de las extremidades. Pueden ser la del dorso, la del radial y la del antebrazo. Es mejor utilizar la de las extremidades superiores que las extremidades inferiores.
Y en los niños, como son pues de tan difícil acceso venoso, o sea, se les ve muy poquito las venas y son muy débiles, se pueden usar las manos y la parte lateral del dorso del pie. Para estos protocolos, para realizar una venopunción se necesitan unos materiales. Ya pues en cada institución se mirará un protocolo diferente, pero por lo general se utiliza una bandeja plástica o una cubeta, algodón y paños de alcohol, un apósito transparente o microporo pues para fijar la vena, el torniquete, guantes limpios, el catéter ya con el calibre definido, tijeras, conector o el medicamento pues que se le vaya a administrar, una bolsa roja pues para depositar los residuos y hay unos pasos que también ya depende de cada institución, hay un protocolo, pero yo voy a decir pues como más o menos cómo se realizaría. Primero se debe pues realizar la higiene de manos, después colocar el torniquete, que es para que las venas empiecen a brotar y ya podamos identificar la vena que vamos a puncionar. Ya después realizamos la apertura de todos los insumos. El torniquete se debe colocar aproximadamente 10 centímetros por encima del sitio de punción. Ya después de que ya haya mirado pues la vena y dónde va a puncionar, se vuelve a realizar el higiene de manos y se calza pues los guantes limpios. Se realiza bien la asepsia del sitio de punción, ya sea con toallitas que ya vienen con alcohol incluido o algodón y se le echa pues, se le aplica pues el alcohol. Ya se alista todo el catéter, se verifica que el catéter esté bien, que salga con facilidad para que a la hora de puncionar no haya ningún problema. Y ya con la mano dominante va a puncionar la vena. Ya después de que haya visto el retorno sanguíneo, puede retirar el torniquete para evitar pues un derrame de la sangre y saca como el alma del catéter, como la parte metálica, como tal la aguja y ahí queda como un plastiquito que es la vía pues que se deja ahí en la vía intravenosa. Ya se coloca después un conector que es para estar colocándole soluciones y poderlo quitar o directamente se le coloca la solución o el medicamento que se le vaya a colocar ahí directamente el catéter. Se fija el catéter con un apósito o con microporo de manera que no se vaya a mover mientras le está pasando el medicamento. Y ya en el apósito o microporo usted marca el calibre del catéter y por lo general se marca la fecha y quién realizó pues la punción. Y ya esa es pues como una técnica ahí básica, pero ya a medida del tiempo cada uno va adquiriendo prácticas pues para hacerlo de la mejor manera y cada institución tiene un protocolo para realizarlo también. Ya dejo para que mis otros compañeros continúen. Bueno, voy a compartirles entonces la pantalla para mirar los catéter que se utilizan normalmente. Entonces, como sabemos, el área de enfermería pues tiene una responsabilidad y múltiples funciones que aportan pues en un proceso de ayudas diagnósticas, ya que son ellos quienes realizan como el primer acercamiento con el paciente y normalmente la canalización del paciente. ¿Qué es un catéter? Un catéter es un dispositivo delgado que tiene forma de un tubo flexible que se introduce en una vena. Se usa para la administración de tratamientos, medicamentos. Existen varios tipos de catéter, cada uno con un tamaño y una recomendación de uso. Y vamos a empezar entonces a conocer cuáles son ellos. Está el catéter PICC, el catéter corto de longitud media, que normalmente estos catéteres son utilizados como en procesos de quimioterapia.
Y aquí conocemos el CBC, que también es un tubito o una sonda que se introduce pues como en el área para pasar medicamentos líquidos o nutrientes derivados de la sangre. Y estos que son como los más utilizados a nivel de hospitalización, cirugía y en procesos de radiología. Tenemos el catéter naranja, que es un catéter, digamos, grande, grueso, que normalmente se utiliza en quirófanos, en emergencias, se utiliza para transfusiones de sangre rápida, líquidos muy densos de alto flujo o una cirugía mayor. Se utiliza normalmente en pacientes jóvenes y adolescentes y tiene un flujo de 271 milímetros sobre minuto. El gris, que se llama catéter 16, se utiliza también en quirófanos, en emergencias, transfusiones rápidas de sangre y líquidos muy densos de alto flujo en cirugías mayor o en trauma. También se utiliza en pacientes adultos, jóvenes y adolescentes. Este catéter tiene un flujo aproximado de 145 milímetros sobre minutos. Este catéter normalmente lo utilizan en los procedimientos de artrorresonancias directas, ya que llevan como una punción directa en la articulación. Entonces, por medio de este catéter se guían para poder introducir el contraste en la articulación del paciente. Tenemos el catéter verde 18, que normalmente se utilizan transfusiones sanguíneas en volúmenes grandes de fluidos, que son los hipersolubles o hipotónicos. Este catéter se debe, para introducir este catéter se debe valorar una vena de grueso calibre. La inserción puede ser un poquito dolorosa, normalmente se utiliza en adultos, en adolescentes y se hace en una inserción cubital, cefálica o basílica. Este tiene un flujo de 110 milímetros sobre minuto. Tenemos el rosado, que es el catéter 20, que normalmente se utiliza en cirugía general, en pediátrica, es apropiado para la mayoría de tratamientos intravenosos, isotónicos, transfusiones de grandes volúmenes de fluido. Normalmente se utiliza en niños, adultos, jóvenes y adultos mayores. Su flujo es de 65 milímetros sobre minutos. Este también es de los más utilizados en procedimientos de radiología, ya que tiene pues como, digamos que un tamaño apropiado como para toda la población y tiene un flujo apropiado para el paso del medicamento. Tenemos el catéter azul, que es el 22. Este es un catéter para venas de calibre fino. Es apropiado para la mayoría de tratamiento intravenoso y transfusiones y fluidos. Se utiliza normalmente en niños, en adultos, jóvenes y adulto mayor. Este tiene un flujo de 65 milímetros sobre minuto. Este también es otro de los que más se utilizan en radiología. Y por último tenemos el catéter amarillo, que es como el más pequeñito. Se utiliza para terapias de bajo flujo, de corta duración, venas de calibre fino, y se utiliza en pediatría, neonatos y adultos mayores. Este catéter tiene un flujo de 22 milímetros sobre minutos. Los voy a dejar entonces con mi compañera para que continúe con el tema. Listo. Yo ya les voy a hablar como de las ondas específicamente, ¿cierto? Que ya utilizamos normalmente, que serían como el protocolo de la colocación de las ondas Foley, que es para el colon por enema, y el nelatón, que es para las histografías, ¿cierto? Entonces, estos protocolos pues son como guías generales y pueden variar dependiendo de las instituciones prestadoras de servicios o del profesional pues encargado de esto y del tipo de enema que se vaya a realizar. Y también es importante pues seguir algunas indicaciones de los médicos y las normas institucionales. Cierto, los objetivos que tenemos con estos protocolos son estandarizar la práctica, que es como garantizar la seguridad y la eficacia de nuestro
de nuestro proceso, y también nos ayuda a minimizar la variabilidad y a mejorar nuestra atención frente a nuestro paciente. Ya también nos ayuda a reducir mucho los riesgos de infecciones cuando tenemos estos tipos de protocolos, que se basan en mejorar nuestras prácticas de atención para prevenir infecciones a nuestros pacientes del tracto urinario o del tracto anal, ¿cierto? También una complicación muy común debido pues a las ondas al sondaje vesical. Minimizamos nuestro malestar al paciente debido a que pues se introducen ya sean por la vagina, el pene o el ano, ¿cierto? Entonces para nuestros pacientes es muy incómodo tocar pues este tipo de partes. Pues estas ondas son... También aseguramos de que sea una correcta colocación de este tipo de sondas, debido a que incluyen pasos que realmente se tienen que garantizar, y disminuimos complicaciones en la extravasación urinaria y la lesión de la uretra, ¿cierto? También facilitamos la comunicación frente al paciente y el profesional y nuestro trabajo en equipo, debido a que ya cada uno sabe qué es lo que realmente tiene que realizar, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre el equipo que se utiliza para este tipo de protocolos, y estos equipos tienen mucha importancia debido a que pues nos da seguridad frente a lo que vamos a realizar y a nuestros pacientes, evitando complicaciones y que el servicio se brinde adecuadamente. Los equipos son pues la sonda Foley, que da un tamaño adecuado entre 14 a 18 FR para adultos. Se utiliza pues una jeringa de 60 mililitros y un lubricante soluble en agua, guantes no estériles, toallas, gasas, recipientes para la solución del enema. La solución del enema según la indicación médica, y el equipo de protección personal. Entonces ahora les voy a explicar el procedimiento paso a paso, que primero preparamos al paciente, que le explicamos pues qué vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar, dónde vamos a tocar y dónde no, y tenemos que obtener su consentimiento verbal y escrito, ¿cierto? Brindamos privacidad a nuestro paciente para que se sienta seguro y cómodo al momento de realizar pues este procedimiento. También colocamos al paciente en una posición Sims izquierda, que sería como con las manitos así, o sea, no del todo oblicuo, ¿cierto? Y cubrimos a nuestro paciente con toallas para que se sienta un poco más cómodo. Ya la preparación del equipo, que es lavarse las manos con agua y jabón. Aquí tenemos pues como ciertos pasos para lavárselos o usar desinfectante de manos a base de alcohol. El lavado de manos va antes, en el cambio de guantes y después de realizar el procedimiento. Nos ponemos los elementos de protección personal, que son pues el gorro, en ciertos casos las gafas, una bata pues desechable, y protección para los zapatos desechables y gafas si es necesario, como lo mencioné anteriormente. También necesitamos abrir la sonda el paquete de la sonda Foley y verificar pues que el producto esté en buen estado. Y ya nos seguimos como a llenar la jeringa con 30 mililitros de solución del enema, ¿cierto? Luego, para la colocación de la sonda necesitamos lubricar la punta de la sonda Foley con abundante lubricante soluble en agua para evitar como rosaduras, raspones en nuestros pacientes, complicaciones después. Ya después separamos las nalgas de nuestro paciente y localizamos pues el ano donde vamos a introducir el enema. Introducimos la punta de nuestra sonda Foley suavemente en el ano en dirección hasta nuestro ombligo y avanzar la sonda con cuidado, teniendo en cuenta de que siempre debemos de vigilar a nuestro paciente para mirar en su cara cuando estamos haciendo algo mal para evitar pues molestia, ¿cierto? Y tenemos que seguir pues en la curvatura de nuestro ano. Si encontramos resistencia, debemos de retirar la sonda ligeramente para no lastimar a nuestro paciente e intentar nuevamente. Ya si no, debemos de llamar al médico encargado, ¿cierto? Ya tenemos que inflar el balón de la sonda unos 10 mililitros de aire y asegurar que la sonda a la pierna del paciente con cinta adhesiva o ya un micropor.
¿cierto? Para la administración del enema necesitamos conectar la jeringa pues a la sonda Foley y pues como insertar la solución del enema lentamente en el colon, repetir el proceso pues hasta que se haya administrado la cantidad total que necesitábamos y pinzar y pues como colocar una pinza en la sonda para evitar pues que la solución se devuelva. Ya para retirar la sonda debemos desinflar el balón de la sonda porque si lo hacemos podemos causar daños mayores cuando lo retiramos inflado. Retirarla suavemente para evitar molestias y limpiar la zona perianal de nuestro paciente con agua y con jabón. Esta limpieza también se debe hacer antes de realizar el procedimiento. Tenemos que tener unas precauciones y un registro, porque las precauciones son siempre usar guantes durante todo el procedimiento, no forzar las ondas si nos encontramos con resistencia, también pues observar a nuestro paciente para la administración del enema mirando y detectando síntomas de molestia. Notificar a nuestro médico si presentamos pues complicaciones durante este tipo de procedimientos para ya mirar qué pasos a seguir. Y para el registro también es documentar pues la fecha, hora, tipo de sonda Foley, tamaño y cantidad de solución de enema administrado. E informar al personal de enfermería sobre la colocación de la sonda Foley. Ya seguiremos con la colocación de sondas de latón para nuestra citografía y como lo mencioné anteriormente al principio, pues esto es una guía general dependiendo ya de las instituciones, del profesional encargado, pues porque cada persona va adquiriendo una técnica o una manera de hacerlo en la que él vea como más adecuado y pues siempre siguiendo las normas y como algunos pasos que ya nos debemos de saber. Los objetivos en esta pues son asegurar la correcta colocación de la sonda Nelatón en la vejiga urinaria para tener como una imagen precisa de la vejiga y vías urinarias en la cistografía. Y el protocolo describe pues los pasos necesarios para ubicar la sonda en el antón de una manera segura y eficaz. Minimizamos pues el malestar del paciente siempre, mirando que nuestro paciente se sienta cómodo, que hablemos con él, que estemos al tanto de qué paso a paso vamos a seguir y siempre diciéndole vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pues como prevenirlo. También prevenimos las infecciones, que estas aumentan mucho la infección al tracto urinario y tenemos que mirar pues ya sean hombres o mujeres. Documentamos pues el procedimiento, que ya sea por pues garantizar que nuestro procedimiento va adecuado y pues para la evaluación. Y tenemos que tener una mejora continua frente a nuestro proceso. Y el protocolo incluye pues las instrucciones para registrar la fecha, hora, tipo de sonda, de Nelatón y la cantidad de orina obtenida. Y facilitamos la comunicación de nuestro trabajo en equipo nuevamente. Pues para este caso, siempre tenemos que decirle al paciente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar para evitar molestias e incluso malentendidos a un futuro y pues ya no dañar la institución. La importancia de estos equipos son, como nuevamente lo dije, pues que garantizar el mejor procedimiento y pues evitar complicaciones. El equipo son sonda Nelatón de tamaño adecuado, entre 8 a 10 para adultos, una jeringa de 10 mililitros, lubricante soluble en agua, guantes no estériles, toallas, gasas y recipiente para la orina y un equipo de protección personal que siempre lo tenemos que tener para cualquier tipo de procedimientos médicos. Siempre hemos de lavar antes y después y pues la preparación del paciente es explicar al paciente y obtener consentimiento escrito y verbal. Brindar privacidad a nuestro paciente, colocar al paciente de cúbito supino y cubrir al paciente con toallas o pues como lo veamos mejor, ¿cierto? Pero que siempre estén estériles en esa zona. Ya nuestro equipo, lavarnos las manos con agua y jabón antes, en el cambio de guantes y después. Y o también desinfectarnos pues con alcohol, poner los elementos de protección personal adecuados, que son las gafas, los guantes, el gorro, nuestra bata y nuestro protector para zapatos. Cuando abrimos el paquete nuestro de Nelatón, tenemos que verificar que esté en buen estado, que no esté vencido, que no esté dañado, que no esté roto y que pues tampoco el paquete esté en mal estado porque ya ahí sí podemos causar una infección a nuestro paciente, ya sea urinaria. Y ya llenamos la jeringa con 5 mililitros de agua.
Para la colocación de la sonda debemos lubricar la punta de la sonda Nelatón con abundante pues, lubricante soluble en agua, separar los labios genitales del paciente o localizar pues ya el pene específicamente donde debe de ser y pues mirar como el agujero por donde debe de entrar en algunos casos, ¿cierto? También introducimos la punta de la sonda del Nelatón suavemente en el meato urinario en dirección hacia nuestro ombligo, o sea, en dirección cefálica también. También avanzamos con la sonda con cuidado, siguiendo la curvatura pues, que tenemos cada persona en la uretra y se encuentra resistencia, retirar y volver a ingresar y si no, pues ya hablar con el médico tratante. Aspirar con la jeringa para verificar la salida de la orina y cuando la orina comienza a salir, vaciar la jeringa del recipiente de la orina y continuar avanzando hasta vaciar toda la vejiga, ¿cierto? En algunos casos se utiliza como esta imagen que podemos observar ahí, que es como para guiarnos, ¿cierto? Tenemos que, para retirar la sonda, despinzar la sonda para evitar que la orina regrese, retirar la sonda en el latón suavemente y limpiar la zona genital del paciente con agua y jabón. ¿Cierto? Las precauciones, como lo mencioné anteriormente, son las mismas, usar siempre guantes, equipos de protección personal, no forzar las ondas si se encuentra con resistencia, observar al paciente para disgustos, notificar a nuestro médico si observamos algunas complicaciones, de mirar el retiro, el registro que es documento, fecha, hora, tipo de sonda en el latón que utilizamos y pues ya sería el tamaño, la cantidad de orina retirada y pues que todo se haya adecuado beneficiosamente. Y ya pues muchas gracias por la atención brindada y ya los dejo con mi compañera. Listo, ya para finalizar, comparto pantalla. Entonces, el protocolo de enemas rectales. Este protocolo es un conjunto de instrucciones y procedimientos utilizados para administrar un enema rectal de forma segura y pues que sea efectivo. Los enemas rectales se utilizan con diversos propósitos, como limpiar el colon antes de ciertos procedimientos médicos, como una colonoscopia o una cirugía, aliviar el estreñimiento o administrar medicamentos o contraste para estudios radiológicos. El protocolo entonces sería el siguiente: preparación del equipo, preparación del paciente, preparación de la solución, preparación del área, lubricación del aplicador, administración del enema, retención y evacuación, limpieza y confort y documentación. Seguimos con el protocolo de nefroprotección. Este se refiere a un conjunto de medidas y prácticas diseñadas para proteger la función renal durante procedimientos médicos que pueden aumentar el riesgo de lesión renal aguda o empeorar la función renal en pacientes con enfermedad renal preexistente. Estas medidas se implementan para minimizar el riesgo de daño renal y promover la salud renal del paciente. Entonces, el protocolo sería el siguiente: evaluación del riesgo renal, hidratación adecuada, uso de volumen de contraste mínimo, selección de medios de contraste menos nefrotóxicos, monitorización de la función renal, suspensión de medicamentos nefrotóxicos y seguimiento y cuidado posterior. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.